Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Este es el video número 21. En el video anterior, que fue el video número 20, estuvimos hablando sobre por qué fue necesario que Jesús muriera en la cruz para salvarnos. Hoy vamos a profundizarnos un poquito más, hermanos, sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora, me gustaría iniciar haciendo una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué sucedió con Jesús en la cruz? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué sucedió con Jesús en la cruz? En un momento vamos a empezar a responder esta pregunta para que vayan entendiendo el por qué es importante responder esta pregunta. Es una pregunta sumamente importante. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar, mis hermanos. Lo primero que yo quiero afirmar, y quiero afirmarlo para que no vaya a haber ningún malentendido. Quiero afirmar con mucha claridad en que Jesús nunca pecó. Lo vuelvo a repetir. Jesucristo jamás pecó. Jamás. La Biblia dice en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Lo vio? La Biblia dice muy claramente que Cristo nunca cometió un pecado. Nunca. Pero no nos detengamos aquí. Vamos a leer otro versículo bíblico donde también dice que Jesús nunca pecó. Leamos lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Y veamos lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Dice este versículo bíblico que Jesús nunca conoció lo que era pecar. Dice el versículo, no conoció pecado. Esto quiere decir que Jesús jamás pecó, él personalmente. Él nunca cometió un pecado. Pero, ahora vamos a empezar a responder la pregunta que hicimos al inicio. La pregunta fue, ¿qué sucedió con Jesús en la cruz? Ok. Quiero que volvamos a leer 2 de Corintios 5:21. ¿Ok? Vamos a leer 2 de Corintios 5:21, que es el versículo bíblico que acabamos de leer, pero esta vez vamos a enfocarnos en una sección del versículo. Amén. Una sección que es muy importante. Ahora, 2 de Corintios 5:21 dice, ponga atención, al que no conoció pecado, por nosotros, o sea, por ti y por mí, lo hizo pecado. Lo vuelvo a repetir. Al que no conoció pecado, por nosotros, lo hizo pecado. Lo hizo pecado. Hasta aquí vamos a leer. Ahora, quiero que nos enfoquemos en la parte del versículo donde dice, por nosotros lo hizo pecado. Antes de decir cualquier cosa, quiero reafirmar una vez más que Jesús jamás pecó. Jamás. Ahora, la primera parte de ese versículo dice muy claramente, al que no conoció pecado, dando a entender que Cristo jamás personalmente pecó. Él nunca cometió un pecado. Pero en el mismo versículo también dice que Dios lo hizo pecado por nosotros. O sea, Dios hizo pecado al que no conoció pecado por nosotros. Ahora, ¿qué significa esta frase? Por nosotros lo hizo pecado. Bueno, póngame mucha atención, por favor.
Póngame mucha atención para que entienda y aprenda. Esto significa que Dios trató a Jesús en la cruz como un pecador. Lo trató como un pecador. Y ahora, por favor, no se me alarme con lo que acabo de decir. Póngame mucha atención, por favor. Téngame paciencia para que entienda muy bien esta enseñanza. Cuando los pecados del mundo, cuando los pecados de toda la humanidad entraron en el cuerpo de Cristo, en su carne, en ese momento, en su carne, se hizo un pecador, porque tomó el lugar de los pecadores, o sea, de nosotros. Él tomó el lugar de un pecador, bueno, de todos los pecadores del mundo. Ahora, permítame mostrarle esto con la palabra de Dios. Quiero comprobarle que es verdad lo que yo le acabo de decir. Jesús nunca pecó, pero la Biblia dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Déjame explicarte todo lo que acabo de explicarte, pero de una forma bíblica. Número 1. En Gálatas capítulo 3, el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ok? Bueno, aquí dice muy claramente que Cristo fue hecho, así es como lo dice el versículo, fue hecho por nosotros maldición, o mejor dicho, maldito, cuando fue colgado en el madero, en la cruz. Pero, ¿por qué fue hecho maldito o maldición cuando él estaba en la cruz? ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, pero yo te daré una de esas razones hoy. La Biblia dice que el pecado trae maldición a nuestras vidas. Amén. Por eso, cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos bajo maldición. Somos personas malditas. ¿Y por qué somos personas malditas? Porque estamos bajo maldición, porque hemos pecado. Ahora, cuando los pecados de la humanidad, imagínate, de toda la humanidad, cayó sobre el cuerpo de Cristo, cuando todos los pecados de la humanidad entraron al cuerpo de Cristo, en ese momento Jesús tomó nuestra posición de maldición, o sea, de maldito, porque nosotros éramos los malditos. Nosotros éramos los que estábamos bajo maldición. Pero cuando Él tomó nuestro lugar, Él se posicionó a Él mismo en la posición que era nuestra, en la posición de maldición, de maldito. Ahora, lo hizo por nosotros. Ahora, cuando Él estaba muriendo en la cruz por nuestros pecados, Él estaba muriendo por nuestros pecados como si Él mismo los hubiera cometido, esos pecados. Ahora, claro, Cristo nunca cometió un pecado, pero Él murió por nuestros pecados como si Él mismo hubiera cometido esos pecados. Espero que me esté entendiendo. Ok, número 2. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, ponga atención: llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Aquí dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en su cuerpo. Eso es lo que dice la palabra. O sea, Él estaba muriendo o estaba pagando por nuestros pecados como si Él mismo los hubiera cometido. Wow. Número 3. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 4: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ok.
¿Qué significa esta frase? Herido de Dios. Herido de Dios. Bueno, eso significa ser herido por Dios. O sea, Jesús estaba siendo herido por Dios mientras estaba en la cruz. Esto es lo que dice en Isaías capítulo 53, versículo 4. Pero ahora, me gustaría que leyéramos el siguiente versículo, que es el versículo 5, donde dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Lo vuelvo a repetir. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Wow. Ok. Este versículo bíblico también dice que Cristo fue herido. Y ya sabemos por quién fue herido. En el versículo 4 dice que fue herido por Dios. Por Dios. Pero el versículo 5 nos dice que también fue molido. Fue molido por nuestros pecados. Y después también dice que nuestro castigo, o sea, el castigo que nos merecíamos tú y yo por nuestros pecados, fue sobre él. O sea, en otras palabras, Cristo en la cruz recibió el castigo de Dios que estaba destinado para nosotros. Él recibió el castigo que nosotros nos merecíamos por los pecados que nosotros habíamos cometido. O sea, nosotros cometimos los pecados y Cristo fue castigado por esos pecados por Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, yo quiero explicarles un último punto. Ya leímos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, donde dice que Cristo llevó sobre su cuerpo, nuestros pecados, ¿verdad? Y también ya leímos en Gálatas 3:13 que mientras Él estaba en la cruz, Él fue hecho maldición. Fue hecho maldición, o sea, fue hecho maldito. ¿Ok? Ahora, póngame mucha atención, por favor. Fue por esta razón que mientras Cristo estaba en la cruz, Él sintió el abandono de Dios. Esto sucedió cuando Él dijo en Mateo capítulo 27, versículo 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue en ese momento que Jesús sintió lo que causa el pecado. ¿Y qué causa el pecado? El pecado causa una separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. En Romanos capítulo 3, el versículo 23, dice que el pecado nos destituye. O sea, nos separa, nos expulsa. Esa palabra destituye significa expulsar. Nos expulsa de Dios y de su presencia. Ahora, quiero que sepan, mis amados hermanos y hermanas, que todo este sufrimiento que Cristo estuvo dispuesto a pasar, lo hizo por amor a nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él recibió el castigo que estaba destinado para nosotros. Quiero decirte que nosotros, cada uno de nosotros, nuestro lugar era estar en esa cruz, siendo heridos y castigados por Dios. Pero Dios nos amó tanto, que envió a su Hijo. Y Cristo tomó nuestro lugar. Y Él recibió el castigo por nuestros pecados. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén, amén y amén. Él nos amó tanto que Él ofreció su vida por amor a nosotros. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Espero que todos hayan sido grandemente edificados
Espero que todos hayan aprendido. Mi deseo es que tú adquieras el conocimiento de Dios y de su palabra. Amén. Espero que todos hayan sido grandemente bendecidos y los quiero declarar llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.